Saludándolos desde la cabina de grabación Voz Puma, ubicada en las instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy el Dr. Raúl Iturralde González y este es el programa El Derecho en Norteamérica, donde les presentamos decisiones, propuestas de ley y casos interesantes que ocurren en México, los Estados Unidos y Canadá. Como siempre, quiero recordarles que lo expresado en este espacio es una opinión personal y no debe tomarse como asesoría legal o financiera de ningún tipo. Lo dicho en este espacio no debe constituir la base para actuar o no actuar, y cualquier decisión debe ser tomada con el acompañamiento de un asesor legal y financiero. Ni la Inés Juriquilla, la UNAM, mi persona o los estudiantes de servicio social que me apoyan asumen ninguna responsabilidad por acciones tomadas o evitadas basadas en lo expresado en este espacio. El día de hoy voy a platicar sobre la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 527 del 2025, que decidió sobre la gratuidad en la educación. El comentario está basado en el proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, como aparece en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en notas periodísticas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en este caso? El artículo 3 de la Constitución dice que la educación que imparte el Estado, desde la educación básica hasta la educación superior, debe ser gratuita, mientras que el derecho a la educación básica gratuita ya había sido reconocido en la Constitución. Fue en la reforma constitucional de 2019 en la que se incluyó a la educación superior. Sin embargo, una cosa es que la Constitución declare la gratuidad de la educación y otra es la manera en que se debe de implementar esta. Mientras que la Constitución ya hacía de la educación básica gratuita un derecho, por lo que su implementación debía darse de manera inmediata, los juzgados entendieron que la reforma de 2019 imponía la obligación de hacer la educación superior gratuita de manera progresiva. Esto significa que el Estado tiene que ir avanzando paso a paso, asignando presupuesto y creando fondos para que con el tiempo la universidad pública sea totalmente gratuita. No es algo que deba pasar de la noche a la mañana, pero sí es una obligación que se va construyendo. El caso se basa en la petición de un estudiante de licenciatura en Derecho en el sistema de Universidad Abierta de la UNAM, quien interpuso un amparo cuestionando la manera en que se hacía cumplir un requisito de titulación, el cual era acreditar la comprensión de lectura de una lengua extranjera. En este caso, la Facultad de Derecho de la UNAM ofrecía el curso Comprensión de Lectura para liberar el requisito de titulación de los planes de estudio 2117 y 2125 con un costo de 3,000 pesos. Es importante señalar que el estudiante cumplió con este requisito, es decir, el estudiante tomó el curso y pagó la inscripción, pero lo hizo bajo protesta. Sin embargo, el estudiante interpuso un amparo indirecto en contra de esta medida. El amparo fue resuelto por el Juzgado Noveno Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. La decisión del juez de distrito fue la de negar el amparo basado en 1. Mientras que la educación básica debe ser gratuita, la Suprema Corte de Justicia había establecido que la gratuidad de la educación superior debía darse de manera progresiva. 2. Que el mencionado curso no era la única opción, sino que existían otras que no implicaban un costo. Y 3. Que fue elección del alumno optar por esta forma de cumplir con el requisito. Negado el amparo, el estudiante interpuso un recurso de revisión y pidió a la Suprema Corte que atrajera el caso, es decir, el estudiante le pidió a la Suprema Corte que resolviera el caso debido a la importancia que tenía el problema legal a resolverse. La Suprema Corte aceptó los argumentos y así fue como en este caso terminó en el Pleno de la Corte. El último punto que mencioné plantea una pregunta importante. El hecho de que el estudiante pagara el curso no significa que consintió en el cobro del mismo, es decir, si el estudiante pagó para poder cumplir con este requisito de titulación, ¿no se debería entender en que consintió con la misma? Esta pregunta fue planteada por la UNAM como una causal de improcedencia. La Suprema Corte rechazó el argumento, así lo expresó en los párrafos 25 al 27. Párrafo 25. No obstante lo anterior, la realización del pago por la cantidad en cita solo constituye la evidencia de que el quejoso cumplió con el requisito indispensable para el inscribirse en el curso oportunamente, accediendo en todo momento a una cuestión que estima le beneficiaba, esto es, estar en posibilidad de cumplir el requisito de titulación y solo inconformándose con el pago respectivo. De esta manera, de no haberse realizado el pago, no habría tenido acceso al curso y por ende la actualización del perjuicio para acudir al juicio de amparo hubiese adquirido
diferentes connotaciones, por lo cual esas acciones no constituyen una manifestación de la voluntad del justiciable que entraña el consentimiento en el cobro de la cantidad erogada, porque la promoción del juicio de amparo refleja su inconformidad con tal aspecto. En este sentido, es infundada la causal de improcedencia invocada en su momento por la autoridad responsable, dado que la realización del pago solo se inscribe en la coacción implícita del acto de autoridad, lo que en el caso que se justifica ante el tipo de opciones con que contaba para cumplirlo con los requisitos de titulación que el quejoso ha controvertido en el juicio de amparo, lo cual será materia de estudio de los siguientes apartados. La Corte entendió que el hecho de pagar bajo protesta y luego demandar demostraba que no hubo consentimiento, es decir, no era una causal de improcedencia. Así que la Corte desechó ese argumento. El camino quedó libre para analizar lo más importante: ¿es constitucional o no cobrar por ese curso? La Suprema Corte de Justicia aborda la cuestión de la gratuidad al estipular que, párrafo 34. Ahora bien, se debe entender que el principio de gratuidad consiste en que los gobernados tienen el derecho de cursar los planes de estudio que brinda el Estado a través de sus instituciones públicas en sus 3 niveles educativos, como son el básico, inicial, medio, superior y superior, sin pagar alguna cantidad. La Suprema Corte de Justicia señala que si bien es cierto que la jurisprudencia anuncia que la aplicación de la reforma del 19 debe ser gradual y progresiva, tampoco puede negar que ya han pasado más de 6 años de la mencionada modificación constitucional, por lo que no puede negar la obligación del Estado mexicano de garantizar y proveer educación de manera gratuita. La Corte señala que la reforma indica que, para dar cumplimiento al principio de la obligatoriedad de la educación superior, se incluirían los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, y adicionalmente se establecería un fondo federal especial que asegurara a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios educativos, así como la plurianualidad de la infraestructura. La Suprema Corte recuerda que no solamente en el decreto de reforma, sino también en las leyes secundarias como la Ley General de Educación Superior se establece la creación de un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad de manera gradual que los servicios de educación superior. Ok. Ahora bien, el fondo del asunto es el curso de comprensión de lectura en inglés por el que se realizó el cobro de los 3,000 pesos. La Corte indica que es necesario conocer la naturaleza y características del curso implementado en la Facultad de Derecho en relación con la licenciatura en Derecho, a fin de establecer si debía ser gratuito o no. Es decir, es necesario determinar si el curso es opcional o es parte de la carrera. Si es parte de la carrera, entonces debería de ser gratuito. Revisando el Reglamento General de Estudios de la UNAM, la Suprema Corte de Justicia determinó que la licenciatura en Derecho comprende desde que el alumno ingresa al grado escolar y hasta que, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el plan de estudio respectivo, accede a los medios de titulación que se elijan para que una vez colmados obtenga el título que lo acredite como licenciado en Derecho. Y de acuerdo con el plan y programas de estudio de la Facultad de Derecho, la acreditación del conocimiento de una lengua diversa al español es un requisito de titulación. Ahora bien, de acuerdo con los programas de estudio 2117 y 2125, se podrá acreditar el conocimiento de una lengua diversa al español, en este caso inglés, alemán, italiano o chino, mediante una constancia de aprobación de examen de comprensión expedida por la ENALT o la Coordinación de Idiomas de la Facultad de Derecho, la constancia de haber completado un curso de lectura o dominio en la ENALT u otra escuela de la UNAM, o una constancia o certificación de dominio emitido por organismos externos a la UNAM. Entonces, el plan de estudios establece varias opciones que puede tomar el alumno. Si recordamos, esta fue una de las razones por las que el amparo indirecto fue negado en primer lugar, así como una de las defensas esgrimidas por la UNAM. El análisis de la Suprema Corte indica las razones por las que este argumento fue desestimado. Primero, la Corte señala que la comprensión lectora de una lengua distinta al español es un conocimiento que no se imparte dentro del plan de estudios de la licenciatura en Derecho, pero que es necesario para titularse de la misma. Si bien es cierto, indica la Corte, que el plan de estudios incluye opciones además del curso ofrecido por la Facultad de Derecho, no es posible asegurar que todos los estudiantes puedan acceder a las mismas.
Esto es debido a que para acceder a las opciones es necesario gastar dinero por fuera de los estudios de la licenciatura, por lo que se crea una diferenciación entre los estudiantes de la licenciatura, siendo que todos deberían acceder a la educación de forma gratuita y en igualdad de circunstancias. Respecto a otras clases dadas en el Centro de Idiomas de la Facultad de Derecho, la Corte señala que las mismas son optativas y no sirven para llenar los requisitos de titulación. Fue en parte por eso, señala la Corte, que la facultad decidió sacar el curso de comprensión de lectura en primer lugar. Esto quiere decir que la única opción real, accesible y efectiva para que el alumno de Derecho cumpla con el requisito de titulación es el curso ofrecido. Y si es la única opción real para titularse, entonces deja de ser un extra, pasa a ser parte de la estructura de la carrera, y si es parte de la estructura debería de ser gratuito. Es importante señalar que la Corte llegó a esta decisión porque determinó que el curso impartido era la única opción viable para los estudiantes de la Facultad de Derecho y por lo tanto debía ser gratuita. En este sentido se insiste, y nos indica la Corte, el curso de comprensión de lectura para liberar el requisito de titulación de los planes de estudio constituye la única opción que cumple de manera objetiva con la finalidad de adquirir la habilidad de conocimiento de otra lengua y cuenta con la efectividad de colmar el requisito de titulación para los alumnos de la Facultad de Derecho en condiciones de igualdad, siendo exigible la gratuidad, dado que al tratarse de alumnos de la Facultad de Derecho, ésta ya cuenta con obligaciones educativas frente a dicha comunidad estudiantil. Pero la Corte también habló de otros cursos, mencionando precedente en amparos de revisión 814-20 del 23 y 211 del 2024, en el que, insiste la Suprema Corte, se dieron supuestos distintos. Okay. Pero la Corte también habló de otros cursos, mencionando precedentes en los amparos de revisión 814 del 2023 y 211 del 2024, en el que, insiste la Suprema Corte, se dieron supuestos distintos. Por ejemplo, en el amparo en revisión 814 del 2023, se dio el caso de que un estudiante de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán promovió un amparo en contra del cobro de un diplomado como opción a titulación. La Suprema Corte de Justicia decidió no otorgar el amparo debido a que dichos estudios de diplomado no forman parte de los estudios de la licenciatura, sino que forman parte de estudios de educación continua, además de que existen otras formas de titulación que son gratuitas. En dicho amparo, en el 814 del 2023, la Corte expresó, párrafo 59, de lo anterior se desprende que en la UNAM se prevén diversas formas de titulación en la que el alumno egresado de la licenciatura puede obtener su título, escogiendo para ello voluntariamente la opción que más le convenga a sus intereses. Es decir, la UNAM no impone alguna manera de titulación específico para obtener los grados académicos, sino que cada persona en igualdad de condiciones y oportunidades tiene la facultad de elegirla. En el párrafo 63, bajo este contexto, se desprende que existen diversas formas de titulación de una licenciatura de la UNAM. Sin embargo, en cuanto a la titulación por ampliación y profundización de conocimientos, si para optar por ella se requiere haber concluido la totalidad de créditos de la licenciatura, es válido concluir que no es parte de esta. Es decir, que los diplomados como opción de titulación no se encuentran comprendidas dentro de los planes y programas de estudios de la licenciatura y por esto no forman parte de ella, sino que se pueden cursar como opción de titulación a través de la educación continua que brinda la UNAM, siempre que se culmine con los estudios superiores correspondientes a la licenciatura, además de cubrir otros requisitos. Entonces, por unanimidad la Corte concedió el amparo, lo cual quiere decir que la Facultad de Derecho de la UNAM se vio obligada a regresar los 3,000 pesos que pagó por el curso. También la Corte nos recuerda que del derecho fundamental a la educación gratuita que nos otorga la Constitución, y es tarea tanto de las instituciones educativas que tienen que crear y ofrecer los planes de estudio, como de las autoridades a todos los niveles, el asegurar que se den las condiciones para la impartición gratuita de la misma. La Corte fue muy clara en los efectos, no solo es devolver el dinero, sino que las autoridades deben garantizar que en el futuro este tipo de cursos esenciales para la titulación sean gratuitos. En ese sentido, es necesario recalcar que la decisión de la Corte se basó en gran parte en la opción que tienen las instituciones de educación superior de utilizar el Fondo Federal que para esos fines debe ser creado. La Corte nos dice en el párrafo 102, máxime que, como se ha destacado en el presente fallo, las autoridades universitarias conservan la prerrogativa de solicitar recursos
para garantizar la gratuidad en el nivel superior y en específico para que acceda a los recursos que se resguardan en el Fondo Federal generado a partir de la reforma constitucional en materia educativa, así como las autoridades educativas y hacendarias guardan obligaciones en todo momento para asegurar la gratuidad de la educación. La decisión de la Suprema Corte de Justicia indica que la cuestión de la gratuidad de la educación es un tema compartido en el que deben de coordinarse tanto las instituciones educativas como las autoridades a todos los niveles, tanto federal como estatal. Esperemos que se avance en este tema y que las autoridades gubernamentales coordinen con las instituciones de educación para que los mexicanos podamos disfrutar de los derechos que nos otorga la Carta Magna. Ok, entonces, ¿qué decidió la Corte? La Corte decidió otorgarle el amparo al estudiante. ¿Esto qué significa? En primer lugar, que la Facultad de Derecho de la UNAM tuvo que regresar los 3,000 pesos al estudiante. En segundo lugar, la Corte fue muy clara en los efectos. No solamente se trata de devolver el dinero, sino que las autoridades deben garantizar que en el futuro este tipo de cursos esenciales para la titulación sean gratuitos. En ese sentido es necesario recalcar que la decisión de la Corte se basó en gran parte en la opción que tiene la institución de educación superior de utilizar el Fondo Federal para que para esos efectos fue creado. En el párrafo 102 de la decisión, la Corte nos recuerda: como se ha destacado en el presente fallo, las autoridades universitarias conservan la prerrogativa de solicitar recursos para garantizar la gratuidad en el nivel superior y en específico para acceder a los recursos que se resguardan en el Fondo Federal generado a partir de la reforma constitucional en materia educativa, así como las autoridades educativas y hacendarias guardan obligaciones en todo momento para asegurar la gratuidad en la educación. La decisión de la Suprema Corte indica que la cuestión de la gratuidad de la educación es un tema compartido en el que deben de coordinarse tanto las instituciones educativas como las autoridades a todos los niveles, tanto federal como estatal. Esperamos que se avance en este tema y que las autoridades gubernamentales coordinen con las instituciones de educación para que los mexicanos podamos disfrutar de los derechos que nos otorga la Carta Magna. Llegamos al final del programa. Espero que este breve recorrido de temas legales les haya resultado interesante. Espero que nos acompañen en los próximos episodios. Muchas gracias.